La necesidad de subidas salariales reales y de una revalorización adecuada de las pensiones en España se ha vuelto una cuestión urgente debido al impacto persistente de la inflación y el encarecimiento generalizado del coste de la vida. Cuando los precios de los bienes y servicios básicos suben de manera continuada, alimentación, energía, transporte o vivienda, el poder adquisitivo de la población se reduce, incluso aunque los ingresos nominales se mantengan estables. Esto significa que las personas pueden comprar menos con el mismo dinero, lo que genera una pérdida efectiva de bienestar. Además, en este contexto, las subidas salariales reales, es decir, aquellas que superan o al menos igualan la inflación, son esenciales para evitar el empobrecimiento progresivo de los trabajadores. Si los salarios no crecen al mismo ritmo que los precios, se produce una erosión constante del nivel de vida. Esta situación afecta especialmente a las rentas medias y bajas que destinan una mayor parte de sus ingresos a gastos básicos y no pueden absorber fácilmente las subidas de precios. En este sentido, algo similar ocurre con las pensiones. Muchas personas mayores dependen exclusivamente de esta prestación para vivir, por lo que su capacidad adquisitiva es especialmente vulnerable a la inflación. La revalorización de las pensiones debe garantizar que los jubilados no pierdan calidad de vida con el paso del tiempo. Si las pensiones se quedan rezagadas respecto al coste de la vida, aumenta el riesgo de pobreza en un sector de la población que ya no tiene capacidad de generar ingresos adicionales. En este aspecto, además, la inflación no es un fenómeno homogéneo. En los últimos años ha estado impulsada por factores como el aumento del precio de la energía, las tensiones internacionales y los cuellos de botella en la cadena de suministro global. A esto se suma el encarecimiento de la vivienda, que agrava todavía más la situación de muchas familias. Desde un punto de vista económico, aumentar salarios y pensiones también puede tener un efecto estabilizador. Un mayor poder adquisitivo sostiene también el consumo interno, que es un motor fundamental de la economía española. Si la población pierde capacidad de gasto, las empresas venden menos, lo que puede ralentizar el crecimiento económico de España. Por todo ello, la actualización de salarios y pensiones no es solo una medida de justicia social, sino también una herramienta necesaria para mantener el equilibrio económico y social en un contexto de inflación elevada y sostenida.